¿A quién le cuesta levantarse por las mañanas y tiene que apagar 2 y 3 veces el despertador para poder levantarse y salir de la cama? ¿A quién le gustaría empezar los días con motivación, con energía y con la claridad de saber lo que quieres conseguir en ese día? Si has respondido que sí a estas preguntas, estás en el training correcto, estás en la presentación correcta. Mi nombre es Tony Cornejo y desde hace 4 años vengo practicando una rutina por las mañanas que he ido creando día a día. He ido cogiendo las mejores cosas de todos los trainings, de todos los cursos, de todos los libros que he leído y he ido probando e integrando todas las cosas en mi persona, probando absolutamente todo lo que encontraba por ahí, viendo lo que funciona, lo que no funciona, cómo me hace sentir cada cosa. Y este proceso de 4 años, como os decía, pues es lo que ha traído esta rutina que es la que tengo ahora, una rutina por las mañanas que, como os digo, me hace empezar el día con esa motivación y con esa energía. ¿Esto cómo surgió? Pues recuerdo que cuando llegó la pandemia, un poquito antes, yo ya estaba haciendo algunos cursos y en algunos cursos nos pedían que repitiéramos algunas de las cosas que estamos haciendo, algunos de los ejercicios que nos proponían y que lo repitiéramos 2 o 3 veces al día. Así es como yo empecé a repetir ciertas cosas a ciertas horas del día y empecé a ver los efectos que eso tenía sobre mí. Y empecé a darme cuenta que, pues bueno, eran cosas que me hacían sentir bien, que me resultaban agradables. Y entonces empecé a integrarlos y cuando terminó el curso, pues seguí con algunas de esas cosas que habíamos hecho durante el curso y empecé a integrar otras cosas de lo que iba viendo. En definitiva, desde hace tanto tiempo llevo haciendo esta rutina que me noto con mucha más energía. Yo siempre me he levantado pronto, pero el llegar a las últimas horas del día con más energía, el notarte también que estás de un mejor estado de ánimo, que estás más centrado en lo positivo, más que en lo negativo. Las relaciones pues también han mejorado, tienes unas relaciones mucho más agradables y en definitiva, pues bueno, esas son algunas de las ventajas o de las bondades que tiene esta parte de llevar una rutina de por las mañanas, ¿no? Eh, yo he estado los últimos 12 años en Alemania. Me fui allí por trabajo. A partir del 2010, 2011 me he pasado 12 años. Y en este tiempo, pues eso, he leído un montón de libros, he participado en un montón de trainings, he hecho buena inversión en esas formaciones y siempre de cada formación pues he ido cogiendo esas cosas que decía, voy a probar esto, voy a tratar de integrarlo, a ver cómo me resulta, a ver si me funciona. Y he probado multitud de cosas y lo que tenéis aquí en este training pues es el resultado de todas esas pruebas que yo he ido haciendo. En un grupo que tenemos los miércoles y los viernes de Imparables, una de las chicas pues, nos contaba cómo había cambiado su vida en la relación con su hijo por las mañanas. Nos decía que al principio pues tenía siempre esa pelea con el niño para que se vistiera, para que desayunara, irse al colegio. Muchos días siempre llegaban o muy justos o tarde. Y desde hace un tiempo pues empezó a cambiar algunas cosas y nos contaba cómo por la noche antes de dormirse pues le decía cosas bonitas al niño, pues te quiero mucho, eres una bendición, vas a conseguir todo lo que quieras, todo lo que te propongas. Y luego lo mismo hacía por la mañana. Y por la mañana nos lo contaba además con una sonrisa en la cara y decía que empezaba con el mismo juego a decirle esas cosas bonitas al niño, el niño empezaba a sonreírse, ¿no? Y tenían ahí esa complicidad y nos contaba cómo sus mañanas habían cambiado enormemente, ahora no tenía esas peleas que tenía antes todos los días, incluso nos decía que algunos días incluso habían llegado hasta un cuarto de hora antes al colegio y tenían que esperar a que abrieran para poder entrar. Otra de las chicas nos decía que con la parte física que ella ha empezado a implementar en su rutina de por las mañanas, ha notado como a lo largo del día ella siempre tenía bajones de energía, sobre todo por la tarde, o se sentía un poco más cansada, pero ha notado ahora con esa rutina de ejercicios que no siente ese bajón, que puede seguir durante la tarde también al mismo nivel que estaba durante el día.
otras dos personas nos decían cómo se levantan a las 4:30, a las 5 de la mañana y nuestras reuniones pues algunos días se alargan hasta las 10 y les veías con total energía, ¿no? Y totalmente motivados y la verdad es que es una experiencia el verles con esa motivación, con esa energía, sabiendo que se han levantado a las 4:30, a las 5 de la mañana, ¿no? Bueno, por contaros un último caso, pues el mío propio. Yo, como os he dicho, me fui a Alemania hace mucho tiempo, volví ya hace un año aproximadamente. Mi padre tenía Alzheimer y decidí volverme pues, para ayudar en casa. Y en Alemania yo dormía fantástico, dormía estupendamente. Vivía allí solo, entonces yo me metía en la cama a las 10:05, 10:10 como máximo, ya estaba dormido y siempre me despertaba en la misma postura. En aquella época la aplicación que tengo en el móvil comparaba siempre cómo duerme el resto de la gente y yo siempre estaba entre el 90 y 95% de la gente que mejor dormía, de los que utilizaban esa aplicación. Pero bueno, cuando llegué a España la cosa cambió. Mi padre por las noches, sobre todo en esa última fase, ya se levantaba 3 o 4 veces por la noche. Algunas veces pues ya se despistaba, no iba al baño, sino que se salía por el pasillo, entonces había que ir, recogerle, llevarle al baño. Y os podéis imaginar cómo cambió mi rutina de por las mañanas, cómo cambió mi calidad del sueño, mejor dicho. Y, y al principio pues era despertarte, te levantabas y decías, otra vez que se levanta, venga ya, en la segunda, la tercera de esta noche, ibas allí, le acompañabas al baño y luego te volvías a la cama. Y bueno, pues en esa época sí que me podía quedar dormido, pero lo que en Alemania eran 7 horas de sueño y me levantaba con una energía y me levantaba recargado completamente. En España con 9 horas de sueño, la verdad es que me levantaba destrozado. Y os parecerá una tontería lo que hice, pero realmente lo que hice fue decir, oye, yo estoy enseñando estas cosas, vale, que era bajo la condición de las que yo tenía en Alemania, ¿no? Pues de vivir solo, tenía tiempo para mí y demás. Y ahora que las circunstancias han cambiado, pues, ¿qué tengo que hacer para mejorarlo? Entonces, os parecerá una tontería, pero lo que hice fue volver a ver mis propios vídeos del curso y volví a ver la parte del sueño. Y empecé a ver algunas cosas, ver cómo podía ajustar algo. Y una de las cosas que a mí me cambió totalmente fue en el curso lo digo, el último pensamiento que tienes antes de quedarte dormido, ¿vale? Pues es fundamental. Pero en mi caso lo que hice fue el decir, oye, yo estoy aquí porque quiero ayudar a mi padre, quiero acompañarle y ayudarle en todo lo que pueda. Y entonces me levantaba con gusto, empecé a levantarme con gusto, de decir, bueno, pues estoy haciendo esto porque quiero hacerlo, porque quiero ayudarle. Y luego cuando volví a la cama, pues decía, bueno, y ahora me voy a quedar dormido en cero coma, voy, como a mí me gusta decir, lo digo mucho, voy a reventar la cama con lo a gusto que yo estaba, me voy a quedar dormido en cero coma y aún así voy a descansar de una forma increíble. Y os parecerá una tontería, pero realmente volví a dormir esas 7 horas. No os voy a decir que me levantaba exactamente igual que en Alemania, pero durmiendo esas 7 horas conseguí volver a estar otra vez entre el 80-85% de la gente que tenía mejor calidad del sueño en la aplicación esa que yo uso. Y, y la verdad es que fue simplemente eso, cambiando el pensamiento y aun levantándome 3 y 4 veces por la noche, pues conseguí volver a levantarme con esa energía otra vez. Entonces es otro ejemplo para deciros que esto funciona. Hay muchísimos consejos por ahí de muchas cosas que podéis probar. Y me comentaba hoy una amiga también, me decía, ya, bueno, pero yo es que no soy una persona de por las mañanas, no soy... Hay una frase que me encanta de T. Harv Eker que dice whatever it takes. Tú eres la persona que tienes que ser en cada momento, ¿no? Entonces, para mí lo importante es encontrar ese propósito, encontrar por qué quieres levantarte antes, si es lo que quieres, ¿no? ¿Qué quieres hacer con ese tiempo? Encontrar ese propósito, esa motivación y a raíz de ahí, pues puedes empezar a cambiar esas cosas, a levantarte antes, si es lo que quieres, cómo quieres emplear ese tiempo que ganas levantándote antes. Y como yo siempre digo,
el objetivo para mí no es levantarme antes, dormir menos, el objetivo para mí es tener una mejor calidad del sueño para así necesitar estar menos tiempo en la cama. Vamos, los estudios ahí están y recomiendan entre 7 y 9 horas de sueño, nunca más de 10, nunca menos de 5. Y bueno, encontrar tu punto también. En el curso tenéis un montón de tips que doy sobre la parte de cómo mejorar la calidad del sueño, pero bueno, uno de los que os he dado, que es el último pensamiento que tienes justo antes de quedarte dormido, es fundamental y que ese pensamiento sea un pensamiento positivo y como siempre digo y lo digo en el curso, si tú te acuestas, por ejemplo, imaginaros un día que llegáis a casa, normalmente duermes entre 7 y 8 horas, pero ese día por lo que sea, pues se has alargado, llegas más tarde a casa, al día siguiente te tienes que levantar pronto y solo tienes 6 horas para dormir. Entonces, si tú te acuestas y dices, "Buah, hoy tengo solo 6 horas, mañana me voy a levantar reventado, voy a estar destrozado todo el día, además me voy a estar arrastrando porque tenemos reuniones hasta tarde y luego pues después de la reunión hemos quedado a tomar algo y pues mañana va a ser un día horrible, voy a estar reventado. Sabes que probablemente cuando te despiertes tu día vaya a ser así. Sin embargo, y no me creas, pruébalo, dite en esa situación, decir, bueno, tengo 6 horas, pero como yo digo, voy a reventar el colchón, voy a dormir, voy a descansar de una forma increíble y mañana, aunque sean 6 horas, pero me voy a levantar con una energía y con una motivación increíble. Es muy probable y casi seguro que al día siguiente te levantarás de una forma completamente diferente. Como siempre digo, no me creas, pruébalo. La próxima vez que tengas esa situación, pruébalo y dite a ti mismo eso. Voy a descansar como un animal, voy a reventar el colchón y voy a disfrutar del sueño. Y aunque duerma 6 horas, me voy a levantar con una energía increíble. Y luego cuéntame cómo te sientes, cuéntame qué ha pasado y cuéntame si ha funcionado o no. Bueno, una de las cosas que es uno de los aspectos fundamentales, que es la calidad del sueño, porque, como decía, en el trabajo nos pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo. En el trabajo normalmente intentamos progresar, queremos ganar más dinero, queremos hacerlo mejor y sí que nos pasamos tiempo pensando en cómo conseguir esas cosas, pero también nos pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. Y yo hablando con mucha gente, poca gente realmente se ha preguntado cómo puede mejorar la calidad del sueño. Entonces es un aspecto que para mí es muy importante y ha sido fundamental y ya os digo, multitud de tips que os voy a dar desde la temperatura que tienes que tener para dormir, normalmente está recomendado entre 17, alrededor de los 17 grados. Eh, Otra historia que me viene a la cabeza en Alemania, yo la primera vez que fui a una casa que había alquilado allí de unos compañeros de la fábrica y cuando entré en el dormitorio me quedé helado diciendo, le pregunté de hecho, le dije que si tenía la calefacción estropeada y me miró con cara rara diciendo, no, por. Y digo, no, joder, porque hace frío. Y ahí es cuando me dijeron que no, que ellos duermen a esa temperatura. Ellos, incluso en invierno, yo he visto gente que tiene la ventana un poco abierta y duermen con muy buenos edredones, eso sí, pero duermen con temperaturas muy frías en el dormitorio, ¿no? Entonces, bueno, otro de los consejos es ese, dormir en completa oscuridad, multitud de tips que tenéis ahí que seguro que os van a ayudar a mejorar la calidad del sueño. Otra de las partes fundamentales y yo diría que todavía más importante que la calidad del sueño es la parte mental. Yo cuando empecé a estudiar en algunos cursos nos decían, y luego lo vas experimentando, vas probando cosas y te vas dando cuenta que es totalmente cierto que el 5% de nuestros pensamientos provienen de la mente consciente, el 95% proviene de la mente subconsciente. Y yo al principio pues, me costaba entender ese aspecto, pero si yo os pregunto, dime cuál va a ser tu próximo pensamiento. La verdad es que yo cuando me hicieron esa pregunta dije,
joder, pues es complicado. Yo no controlo mucho los pensamientos que me vienen a la mente, es algo que aparece ahí, ¿no? Y entonces lo gestiono, pero no soy consciente de lo que quiero pensar, no soy consciente de eso. Y en ese, uno de esos cursos me decían, tus pensamientos crean tus emociones son las que crean o influyen tus acciones y tus acciones son los resultados que obtienes. Es decir, los resultados que obtenemos parten de la forma en la que pensamos. Aquello fue una cosa que me dejó marcado y empecé a plantearme la pregunta si lo que nosotros pensamos afecta a cómo nos sentimos, actuamos y los resultados que obtenemos. Si yo consigo controlar la forma en la que pienso, entonces puedo controlar mi vida en cierto modo, ¿no? Por eso os decía, lo de la parte de dormir, si tú te acuestas pensando que vas a descansar enormemente, eh, otra vez probarlo, es que es de coña, funciona. Y entonces puedes controlar la mente, puedes controlar todo lo demás en tu vida. Yo he dedicado bastante tiempo en los últimos años a estudiar un poco cómo funciona el cerebro y esa parte la verdad es que me parece apasionante. Una de las cosas que yo hago por las mañanas son las incantations, que son una serie de frases que tengo puestas en un whiteboard y entonces me pongo una música que a mí me motive, una música que ya solo con escucharla pues te lleva a otro estado de ánimo. Entonces con esa música pues te vas repitiendo esas frases y con la intención, esas frases siempre tienen que estar escritas de una forma determinada, de una forma positiva y con unos parámetros determinados y entonces poco a poco pues, vas influyendo en esa parte subconsciente. Poco a poco vas interiorizando esas frases, ¿no? Y yo me he descubierto en muchas situaciones que al final esas frases te surgen de la nada, te aparecen y dices, oye, ¿esto de dónde viene? Y dices, bueno, es que por las mañanas pues estoy ahí R que R, R que R, y ves cómo actúas de una forma diferente en ciertas situaciones, basado en esas frases que vas utilizando, ¿no? Entonces, esa, la parte de las incantations también es una parte que me está interesando mucho, es una parte que recomiendo a todos y la parte de destruir esas falsas creencias que tenemos de cuando éramos pequeños. Seguro que en muchos casos yo siempre escuchaba a mi padre decir, bueno, que hay que ahorrar, que el dinero no crece en los árboles, que las facturas son muy altas y cosas de este estilo. Y eso, al final, está demostrado que el niño cuando es pequeño esas cosas las va absorbiendo y las va adaptando como creencias propias y esas cosas son las que al final influyen en tu vida de adulto, ¿no? Entonces hay que hacer un buen trabajo de cómo ir deshaciendo esas falsas creencias que nos han sido impuestas y yo una de las formas que tengo es a través de esas declaraciones o incantations que otros llaman, pues ir afectando poco a poco a tu subconsciente y ir creando otras creencias más poderosas y más positivas, ¿no? Bueno, eso de las incantations, después lo que me lleva también es a otra parte de las metas. Las metas. Yo cuando empecé y me fui a Alemania, la verdad es que las metas que yo hacía cada año pues eran dos o tres frases escritas o metas escritas en un papel, mal definidas y si tenía suerte igual el año que viene pues volví a ver el papel, ¿no? Entonces poco a poco eso ha ido evolucionando, ha ido mejorando bastante y la verdad es que ahora tengo 6 áreas en las que defino dos, tres metas, pues como puede ser el trabajo, como puede ser la familia, la salud, la formación. Y entonces defines dos, tres metas en cada una de las áreas y eso es lo que yo reviso todas las mañanas. Todas las mañanas cuando yo me levanto hago mi rutina. Pierdo un par de minutos, 2, 3 minutos, reviso las metas, conecto otra vez con el por qué yo quiero obtener esta meta, por qué yo me propuse llegar a esto y la reviso, tengo esa certeza, tengo esa claridad delante mía y entonces tengo como un rumbo fijo. Muchas veces todos sabemos, en la vida van pasando cosas, te van llegando situaciones
Y si no estás preparado y no tienes un rumbo claro, fijo y definido, al final esas nuevas situaciones pues van influenciándote y vas cambiando el rumbo, como una veleta. Entonces, para mí es fundamental saber qué es lo que quiero conseguir este año, cuáles son mis objetivos y trabajar por ello. Así sé que cuando me llegan otras cosas puedo decir, bueno, esto me acerca a mis objetivos, no me acerca a mis objetivos, y entonces en función de eso pues decido de una forma u otra. Otra cosa importantísima de las metas es que las visualices desde el punto de vista como si ya los hubieras cumplido, como si ya las tuvieras. Hay meditaciones, y ahora ya iremos a la parte de la meditación potentes, en las que tú te visualizas en el estado en el que ya has conseguido lo que quieres tener. Entonces, generas la emoción de ese estado, generas como si ya estuvieras viviendo esa situación y lo ves como si ya hubiera pasado en el pasado. Y la verdad es que la mente no sabe distinguir esos sentimientos, esos pensamientos, no sabe distinguir lo que es real y lo que no es real. Entonces, es otro de los métodos en el que tú vas influyendo en tu subconsciente y bueno, esto sería para otro apartado, pero en nuestro cerebro hay una parte que es la que se encarga de hacer ese filtro entre el subconsciente y lo que deja pasar a la parte consciente. O sea, nuestro subconsciente está recibiendo 400.000 millones de bits de información, mientras que la parte consciente pues estará recibiendo a lo mejor 4.000 bits. Y de todo lo que recibimos en la parte subconsciente hay una parte que se hace un filtro y qué es lo que se deja pasar a la parte consciente. Entonces esa es otra de las formas de influenciar ese filtro y decir, oye, esta información me resulta interesante. Entonces todo lo que recibas de forma subconsciente sobre esta información, quiero que me lo dejes pasar a la parte consciente. Es una de las cosas que estoy descubriendo últimamente y la verdad es que es apasionante ver cómo puedes trabajar de esa forma y conocer más el subconsciente. Lo que se ha descubierto del cerebro en los últimos 10 15 años son unos avances increíbles y mucho de lo que pensábamos que era cierto sobre el cerebro, pues está demostrando que es falso, ¿no? O sea, está habiendo ahí una revolución en cómo funcionamos y la verdad es que es muy, muy interesante y algunas de las cosas, pues es lo que yo voy integrando también en mi rutina de por las mañanas. Entonces hemos visto la calidad del sueño, hemos visto las incantations, hemos visto la parte de las metas, y otra de las partes fundamentales, y os lo comentaba antes, era la de meditación. La meditación, yo no era para nada una persona de meditación. Yo me acuerdo cuando estaba en Stuttgart, estuve 3 años allí y la verdad es que yo me levantaba pronto, estaba en el trabajo a las 6:30, 7. Muchos días a lo mejor me daban hasta las 7, 7 y pico de la tarde allí. O bueno, en casa siempre tenías que lanzar algún test, hacer alguna historia. Y me acuerdo acostarme y estar una hora, hora y media dándole vueltas a la cabeza sin poder dormirme, porque, pues bueno, estabas pensando en los problemas, en las historias que tenías ahí, cómo ibas a solucionar lo que tenías que hacer al día siguiente. Y la verdad es que en uno de los cursos en aquella época que yo estaba haciendo, pues alguien comentó algo similar y empezaron a hablar de la parte de la meditación. Y la verdad es que es una cosa que empecé a integrar y está muy relacionada con haber mejorado de forma increíble la calidad de mi sueño. Y hay muchos tipos de meditaciones, pero yo empecé allí a meditar poco a poco y la verdad es que la situación cambió enormemente. Y lo que os decía de los tipos de meditaciones, hay muchos tipos. Yo no me considero ningún experto, pero bueno, estuve mucho tiempo haciendo tapping, hay muchas meditaciones guiadas que la verdad son muy, muy potentes y os recomiendo y muchas otras que simplemente pues, se basan en tu respiración, en cómo enfocarte en la respiración, simplemente con unos minutos al día, unos minutos en los que tú te centras, haces una serie de respiraciones profundas, mantienes un cierto ritmo y la verdad es que ya solo por eso te ayuda a bajar revoluciones, te ayuda a empezar el día mucho más enfocado, mucho más centrado y al principio a todos nos ha pasado, empiezas a meditar
y te das cuenta que, joder, que los pensamientos van saltando y que hay veces al principio que es hasta frustrante porque te empiezan a venir tantos pensamientos que dices, pero si es que no me puedo centrar en la meditación, no me puedo centrar en la respiración. Y poco a poco vas viendo cómo eso va evolucionando, cómo te vas centrando cada vez más, te vas enfocando cada vez más en la meditación. Y la verdad es que es la forma de ir mejorando esa atención y ese vivir el presente, ¿no? Y disfrutar del presente. Bueno, y la última parte, que es la que se me ha quedado ahí un poco atrás, es la parte física, lo que os comentaba de las compañeras estas que para ellas pues se han dado cuenta que son capaces de mantener la energía alta hasta el final del día. Y la parte física es un aspecto fundamental, el empezar activando tu cuerpo, activando tu mente, haciendo una serie de ejercicios que te activen y uno de los ejercicios que yo tengo es la plancha. Estoy 2 minutos haciendo la plancha, no sé si lo conocéis, te tumbas en el suelo apoyando esta parte de los brazos y mantienes ahí tu peso. Y mi vocecita interior, mi cabeza, todos los días empieza diciéndome, uff, o no lo vas a conseguir, estás muy cansado, o esto está costando mucho. Pero luego es curioso porque todos los días lo consigo. Pero esa vocecita empieza todos los días diciéndome, hoy no lo vas a conseguir, ¿no? Desde hace unas semanas, unos meses, mejor dicho, la verdad es que como siempre lo he conseguido, ya la forma de luchar con mi vocecita es, pero si siempre lo consigo. Entonces ya desaparecía esa resistencia. Es curioso, pero la forma de luchar contra esa vocecita también, y por eso me gusta tanto ese ejercicio, el de la plancha, porque es la forma de luchar contra esa resistencia. Todos tenemos esa vocecita interior que te dice, no, no lo vas a conseguir, no puedes hacerlo. Sin embargo, para mí empezar el día venciendo esa vocecita interior, para mí es empezar el día con esa primera victoria. Hay mucha gente también que recomienda, por ejemplo, si algo te resulta incómodo, pues darte una ducha de agua fría por la mañana. ¿Te apetece? No. ¿Lo haces? Sí. ¿Por qué? Pues porque quieres entrenar tu mente, ¿no? Quieres decir, aquí el que decide soy yo y no esa vocecita interior que intenta controlarme, ¿no? Otra gente lo que hace es la cama por las mañanas, por ejemplo. Es algo que no les apetece, entonces es lo primero que hacen, porque si no te apetece algo, no tienes ganas de hacerlo, pero sabes que lo tienes que hacer, mi recomendación, hacerlo lo primero. Y poco a poco vas viendo cómo esa resistencia va cayendo y va desapareciendo, ¿no? Y como yo les decía, en la plancha, simplemente le tengo que decir, siempre lo hago y punto, ya está, se acabó la discusión, ¿no? Entonces eso para mí también ha sido un game changer, el cómo controlar esa vocecita interior a través de la rutina de por las mañanas y bueno, así eso lo extrapolas a todo. Tengo un juego con mi novia también que es cuando nos descubrimos diciendo que algo me da pereza, entonces lo tengo que hacer, es lo primero que tengo que hacer. Y como esas palabras salgan de mi boca de me da pereza, da igual, pues ya está, lo tengo que hacer. Es un resorte que ya tengo integrado y la verdad es que es la forma de avanzar. Al final te das cuenta que cuando empiezas a vencer esas barreras, vas viendo que van siendo cada vez menos y cuando aparecen es mucho más fácil vencerlas. Entonces, yo es por eso por lo que no cambio por nada mi rutina de por las mañanas porque me ayudan todas estas cosas, ¿no? Muchos otros consejos que os puedo dar, como por ejemplo, lo he dicho antes, el acabar el día con algo de agradecimiento. Siempre yo me encanta meterme en la cama y decir, bueno, pues ¿por qué doy gracias hoy? ¿Por qué estoy agradecido? ¿Qué me ha pasado hoy? Y la verdad es que aquello en lo que te enfocas se expande. Entonces, si te enfocas en lo bueno, vas a percibir más de lo bueno. Si te enfocas en lo malo, vas a percibir más de lo malo. Entonces, yo decido enfocarme en lo bueno y es lo que yo quiero en mi vida, así que es una de las cosas que más me atrae. Entonces, bueno, espero que os haya resultado interesante, espero que os haya gustado todos estos tips que os he dado aquí, un poco el guión de cómo podéis montar una de las rutinas de por las mañanas. Y si estáis interesados en mi training, la verdad aquí os dejo el link aquí abajo.
podéis acceder. Hay varias versiones, hay una versión en inglés, que es la que hice al principio para cuando estaba en Alemania, y una versión en español, ¿vale? Que está un poco más actualizada y ahí es donde voy metiendo las cosas nuevas que voy probando y voy integrando ahora mismo. Y espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que tengáis un montón de ideas que queráis implementar. Si queréis dejarme algún comentario o incluso, por ejemplo, si tenéis una rutina de por las mañanas, dejarme aquí donde estéis viendo el vídeo comentarios diciéndome lo que hacéis, lo que tenéis integrado, en qué es en lo que más os ha beneficiado eso que estáis haciendo. Y me encantaría compartir eso con vosotros si queréis participar en el curso o dejarme los comentarios o si queréis que nos pongamos en contacto porque tengáis cualquier duda o me queráis comentar, oye, ¿cómo puedo mejorar esto? Me dejáis un comentario aquí, nos ponemos en contacto y vemos cómo podemos ayudaros. Espero que hayáis disfrutado con esto y nos vemos.